Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí en otra charla con el maestro Genaro, licenciado en educación y maestro en educación, y su servidor Fray Silvestre. Pues vamos a hablar en esta ocasión de un tema muy interesante también. Vamos a hablar del conocimiento. ¿Es posible conocer? ¿Será que es posible llegar a conocer algo con certeza o será difícil llegar a conocer algo? Primero, Freddy, gracias por estar aquí. Gracias, amigos, amigas, por estar acá, por hacer posible este momento. Bueno, él es licenciado en pedagogía. No, nada más estudié el kinder, no se crean. Bueno, ok, estamos aquí para charlar acerca de este tema. Voy a contestar las preguntas como me las haces, pero antes de eso me gustaría platicar este concepto decir, yo conozco a Fray. O sea, conozco a Fray porque sé que te apellidas Camas y porque sé que también te llamas Silvestre, no nomás Fray. Y sé que Fray no es un adjetivo calificativo como un pseudo religioso o una orden franciscana de Fray, no, sino que realmente Fray es tu nombre, ¿no? Pero mucha gente dice Fray Silvestre y te imaginan llegar con una sotana café, con una soga Sí, claro. y descalzo con una sandalia, ¿no? Y una riolita. Sí, yo me imaginé a Fray la primera vez así como un franciscano, ¿no? O sea, dice mínimo con sandalias o descalzo, ¿no? Sí. Y con calzones de manta, no sé, ¿no? Yo, Exacto, aparte. Decía, San Silvestre, ¿no? Sí. Oye, por cierto, mi padre se llamaba Silvestre. Sí. Pero, ok, pues yo puedo decir que te conozco porque sé tu nombre, porque sé dónde vives, porque conozco algunas partes de tu familia, lo que estudiaste, así fuiste el maestro mío en la universidad. Entonces yo puedo decir, conozco a Fray. Pero realmente no estoy seguro de haberte conocido enojado. Entonces, esto que llamamos conocimiento, más bien me parece que hay dos cosas. Que tengo información de ti, que la gente confunde información con conocimiento, que no es lo mismo. Y también tengo datos de ti, pero tampoco es conocimiento. Y se comete mucho el error en el Internet, que uno dice, en el Internet está todo el conocimiento. Y realmente lo que tienes ahí en general es datos e información. ¿Y por qué puedo decir esto con pruebas? ¿Cómo puedo demostrar ahorita que el conocimiento todo no está en Internet? Este mito, esta creencia, esta ideología o este concepto de lo que quieras está en Internet. A ver, busquen, no sé, bla, 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 y entonces le pones lo que hayas entendido, la tuya, y no está, y te va a decir concepto o información no reconocida o no entendida o no encontrada. Sí. Entonces, hay un concepto en el resultado de tu búsqueda que se llama información o datos que no se entendieron o que tal vez quisiste decir. O sea, entonces hay un momento en este océano de conocimiento para la gente que realmente no lo tiene. Para encontrar algo en Internet, en las redes, tienes que saber que lo estás buscando y por lo tanto ya tienes un dato o una información. Entonces recurres a una base de datos y a una base de información para ese conocimiento. Entonces, sí, para mí el conocimiento no son datos ni es información. Pero sí, y muy interesante y muy importante, básico, esencial, que para tener conocimiento sí requieres datos e información, pero no son lo mismo. Es decir, la información y los datos son elementos fundamentales en el conocimiento, pero el conocimiento no solo son datos e información. A ver si me explico primero establecer como esta plataforma para poder contestar tu pregunta, que te voy a pedir que me vuelvas a repetir. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Como los alumnos. Sí. Pues la pregunta es que si se puede llegar a algo, se puede llegar a conocer algo con total certeza, y si es posible conocerlo realmente, ¿cómo se demostraría, ¿no? Que llegamos a conocer algo con certeza. Y pues tiene mucha razón lo que estás comentando, porque aparentemente decimos, yo conozco Coatzacoalcos, yo conozco Sinaloa, yo conozco Cuernavaca. ¿A qué te refieres con conocer con Cuernavaca o Coatzacoalcos o Sinaloa, no?
Te refieres a que lo conoces geográficamente, políticamente, conoces el modus vivendi de las personas, conoces la, vamos a poner así, la cultura, la educación, las tradiciones, y te vas metiendo en muchas cosas, ¿no? Y vas llegando por familias, por comunidades y por individuos, y te das cuenta que realmente no conoces. Sin embargo, decimos, conozco, y está muy es una parte muy pequeña. Sí, muy minuta, pues. Un ápice de lo que nosotros nos atreveríamos a decir que sí realmente conocemos algo. Entonces, por eso mi pregunta era si llegamos a conocer algo con certeza. Y pues de eso queremos hablar, amigos, de que para poder saber si realmente nosotros llegamos a conocer algo con certeza, hay en la historia de nuestro mundo muchas corrientes epistemológicas o filosóficas que nos dicen, una por un lado que es el conocimiento, otra por otro explica de qué manera es el conocimiento, y así sucesivamente. Existen varios postulados y cada uno de esos postulados pues nos dice qué es el conocimiento en esa doctrina, en esa filosofía, en esa corriente. Y entonces hay personas que se adecuan a una doctrina, a una corriente de pensamiento, y bueno, pues están en la libertad de hacerlo. Lo importante es que nosotros conozcamos o sepamos que existen todas esas corrientes de pensamiento en la que el conocimiento se manifiesta o se hace manifiesto, se hace latente o se presenta, y ahí están esas posibilidades de que sí. Hay quienes dicen que se puede llegar a conocer algo con certeza, y hay quienes dicen y aseguran rotundamente, ahora sí de manera muy dogmática, que no puede llegar a conocerse algo en absoluto. Y entonces pues sería bueno que habláramos de alguna de las corrientes o de las perspectivas que hay, por ejemplo, de la posibilidad de conocimiento. Bueno, lo que tú mencionabas para contestar la primera pregunta, más tiene que ver con, conozco Sinaloa, Aguascalientes, digo, Cuernavaca decías. Coatzacoalcos es la única que no conozco, pero Sinaloa algunas ciudades y Cuernavaca algunos lugares, ¿no? Más bien, pues Cuernavaca es una ciudad, más bien algunas áreas de la ciudad. Pero puedo decir que a priori, que es una parte de la posibilidad del conocimiento, así a priori, o sea, lo primerito que vi, que sí, como he dormido en Cuernavaca, he convivido con algunas familias, tengo amigos en Cuernavaca, y entonces de manera a priori conozco Cuernavaca. Entonces puedo decir que esta es una posibilidad del conocimiento de la cuestión a priori. Contestando la pregunta si es posible el conocimiento total, bueno, yo parto desde la postura que no es posible conocerla. O sea, es como hablar de la verdad, ¿no? El conocimiento de la verdad es como cuando crees que ya tienes todo el conocimiento, ya dejas de buscar. Y creo que cuando te sientas en el caballo, en la cabalgadura de decir, lo sé, como dijo aquel, ya no sé nada. Porque entonces pierdo el sentido de búsqueda. Entonces pues, pierdo el sentido evolutivo del conocimiento. Entonces pierdo el sentido de estar indagando constante. Y ya sea de manera dogmática o más bien de manera a priori o de manera ideológica como la fe o de manera racional como el cientificismo, tengo que estar buscando siempre. Y la filosofía, digo, si hay algo que siempre es como que se contradice tres corrientes, ¿no? A ver si no me desvío un poquito, pero es la cuestión de la fe, la cuestión mística de la filosofía y la cuestión racional de la ciencia. Entonces, si ponemos nada más todas las escuelas o todas las corrientes de pensamiento, las dividiríamos a estas tres, como lo hacía Comte, que platicábamos en sociología de eso. Entonces, está muy sencillo, ¿no? Uno está parado solamente en la doctrina, en la cuestión de la esperanza, de lo pasivo, de que alguien hará algo, de que la deidad hará algo, o el otro lo que puede luchar, comprobar. Pero estos dos, y también según Comte, son parte de lo mismo, porque ni uno de los dos tiene comprobación. Uno lo razonas y lo razonas, lo masticas y piensas que porque entre más piensas o entre más puedes pensar de manera lógica, ya tienes un conocimiento. Y el otro, conforme va viviendo su experiencia de su fe o de su certeza o de su experiencia religiosa o su creencia o su ideología o doctrina, entonces él, entre más va creyendo o fortaleciendo su creencia, él siente que tiene más conocimiento. Mientras que para los científicos, estas dos primeras
no tienen ninguna comprobación válida, no tienen rigor, no tienen validez. Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿cuál es la verdad absoluta? Entonces, por eso yo digo, no hay verdad absoluta porque los tres siempre están buscando nuevas experiencias, nuevas formas de explicar, nuevas formas de comprobar. Entonces, mientras que estemos buscando comprobar, creer o hacer creer o explicar algo, ya no hay conocimiento pleno. Correcto. Ese es mi punto. Es muy interesante porque al menos en la parte científica se ha tratado de postular o de decir que la demostración es importante, es un elemento vital para dar credibilidad, validez al conocimiento o al resultado de la investigación en el ámbito de la ciencia. Entonces, pero podríamos preguntarnos, a ver, se habla de la teoría del Big Bang, pero ¿estuvieron allí cuando eso sucedió? Demuéstrame. No hay forma de demostrarlo. Ni tampoco lo otro, ¿no? De la fe, como la deidad crea el universo. Estuviste ahí para verlo, si fue cierto. Entonces, no hay forma empírica de demostración. Y entonces la gente, pues es que yo le creo a la ciencia, a ver, pero demuéstrame que eso sucedió. No hay, hasta el momento no hay un dato que te pueda decir, aquí está para que tú lo veas. Bueno, entonces, pues, pero sería interesante también hablar un poco sobre lo que es el dogmatismo, ¿no? Porque hay personas que aseguran, te pueden contradecir lo que estás diciendo y lo pueden aseverar con total firmeza de decir de que esto es así porque es así y no hay de otra. Entonces estamos hablando de un pensamiento dogmático, de un tipo de persona que tiene un conocimiento muy cuadrado, nada flexible. No sé qué piensas al respecto. Si lo pensamos de manera política, sería totalitarismo o sería absolutismo, ¿no? Absolutismo. O sea, absolutismo es es sí o no, y si es sí, siempre va a ser sí. Y totalitarismo, ese concepto también de plano, no, o sea, no hay matices no hay extremos, más bien no hay más aristas. No hay más aristas, o sea, nada más es lo que es. Una cosa del dogma que me llama mucho la atención, bueno, primero explicar que dogma es un entendimiento absoluto, ¿no? O sea, dice, el dogma se establece como una verdad absoluta sin tener comprobación. Y me gustaría mucho explicar el concepto de lo que se entiende como fe, para demostrar el dogmatismo. Realmente creo que la mentalidad occidental, cuando hablo de Occidente me refiero a Europa y América, incluso a Rusia y, o sea, todo el norte del planeta, geográficamente o geopolíticamente hablando, pero del lado de América casi todo, ¿no? Es decir, la mentalidad judio-cristiana que habla del concepto de fe, pero tengo muchos conflictos con la palabra fe en el sentido, y en este no es que sea conflictivo, sino en el sentido de cómo explica la fe. Si la fe es la certeza de lo que se espera y lo que no se ve, según lo que dice el sagrado libro que le llaman los creyentes. Entonces, ¿por qué? Fíjate bien lo que te voy a explicar. ¿Por qué razón ellos tienen que leer algo en el libro que es una comprobación científica de un documento? Fíjate bien, la Biblia es un documento, es un libro, pues son hojas, es literatura. Y entonces, las personas confunden la fe con la creencia en el libro. Pero cuando creen lo que dice el libro, que no estamos diciendo si es bueno o malo en realidad, sino que lo que trato de explicar aquí es la fe es creer lo que no se ve. Entonces, en el momento que tú lees, ya estás creyendo en algo que estás viendo. Entonces, eso ya no es fe. Y ahí empezamos a cometer el error del dogmatismo. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, podríamos ver lo que hizo Abraham, por ejemplo, en la Escritura, eso sí puede ser fe, porque no existía Correcto. Abraham sí tenía fe. Porque no existía un material para decir, mira, va a suceder esto, y va a pasar esto, y esto es, pues creo en lo, porque aquí lo estoy viendo. Sí. A él sí no vio y creyó, no, por eso cuenta como fe, ¿no? Pero si tú lo lees en el libro, y entonces, sí creo, tengo fe en lo que dice el libro. No, eso no es fe. No es fe. No, ¿por qué? Porque está recurriendo a un elemento científico llamado literatura o documento escrito, que es una evidencia válida,
y a lo mejor no tiene la comprobación científica al 100%, pero tiene validez arqueológica y sociológica, Sí. porque la gente acepta la Biblia como un libro de autoridad. Claro. Entonces, si tú tienes que verlo ahí para creerlo, entonces ya no es fe. Puede ser dogmatismo, pues doctrina, es teología, pero no es fe. Entonces, desde ahí tenemos el problema del dogmatismo, que confundimos nuestras creencias o nuestros priorismos o nuestras ideologías como si fueran fe. Correcto. Y entonces por dogma vendríamos entendiendo todo aquello que se dice sin lugar a cuestionamiento, ¿no? O sea, no puedes cuestionar ese conocimiento que yo estoy diciendo, que yo estoy postulando, que yo estoy demostrando o manifestando, no tiene lugar a discusión. ¿Se acepta o no se acepta? ¿Verdad? Te haces adepto a este tipo de doctrina, ya sea política, filosófica, académica, científica o religiosa, pero estos son los reglamentos, esta es la normatividad, ¿lo aceptas? ¿Es nuestra verdad absoluta? Sí, bueno, pues entonces te haces adepto. Si no lo aceptas, ya, pues sigues otra doctrina. Entonces, pero ahí te vuelves dogmático, ¿no? Al quedar como aprehendido a esos reglamentos, a esas disposiciones. Pero, Dime. No, pero yo digo, entonces aquí el dogmatismo no da lugar a un crecimiento evolutivo en el aprendizaje de lo que tú hablabas. Entonces me quedo estancado con eso, cuando pueden haber diversas aristas de conocimiento o de información y de datos que me pueden llevar a un conocimiento más evolutivo en mi persona, en mi desarrollo espiritual, social, cognitivo, de interacción, no sé, todos los elementos pues de mi persona, ¿no? Biológico. Cuando consideramos que lo que nosotros pensamos, hemos vivido, experimentado o creemos, es la verdad absoluta, fíjate bien, cómo el dogmatismo y el absolutismo toman lugar y entonces yo te tengo que convencer y entonces desarrollo un principio de separación y es discriminación. Entonces yo tengo que decir, tú vas a y yo de esta manera, pero yo tengo la verdad y tú tienes la mentira. ¿Qué me autoriza a mí a considerar que lo que yo pienso, creo, siento, percibo es la verdad? Y entonces vamos otra vez en lo que yo he leído, en la información que yo tengo, y entonces caemos en la cuestión cultural. Depende de dónde nazcas, en qué ciudad, en qué estado, en qué continente, bajo qué cultura, bajo qué estado económico, bajo qué parámetros nazcas o naces, es que se puede determinar cuáles tus creencias. Correcto. Entonces, la tecnología viene igual. Imagínate que estuviéramos en el Paleolítico, ¿no? En el Neolítico, o sea, en el que todo está hecho de piedra. Cuando los de Castilla, las gentes de Castilla llegan a la tierra náhuatl, se dan cuenta que nosotros pues no conocemos el acero, conocemos solo pues el molcajete, el metate, o sea, nosotros estamos tecnológicamente en la edad de piedra. En otras áreas, como en el cero, o sea, estamos más desarrollados que ellos, pero en cuanto a la tecnología de qué material estaban hechos los utensilios, estamos en la edad de piedra. Pero entonces ellos llegan en el tiempo de los minerales como el hierro o el fierro, como le decíamos en ese tiempo. Entonces tienen una idea muy clara de que nosotros estamos atrasados. Pero entonces empiezan a descubrir que nosotros tenemos nuestras propias ideologías y nos imponen las de ellos. Y entonces se establece el colonialismo. Entonces el colonialismo, el dogmatismo, nos trae su religión, nos trae sus costumbres, nos trae su cultura y nos le imponen. No hicieron un sincretismo, eso ya es súper rico, o no hicieron un híbrido, o ya un movimiento holista integral en donde tomaran ciertas cosas de los náhuatl y los juntaran con los españoles o los moros. Bueno, es que realmente no eran españoles, sino con los de Castilla, con los árabes y con los franceses o los portugueses que venían con ellos y juntarlos y a ver qué sale de este merjurje, este híbrido, ¿no? No, al contrario, pura imposición. Sí. Entonces creo que el dogmatismo impone una verdad o un conocimiento de cierto nivel de verdad sobre otro conocimiento de cierto nivel de verdad. Sí, y eso pues es preocupante o es lamentable porque coarta la libertad de expresión, la libertad del espíritu, ¿no? De la persona
querer aprender más o querer conocer otras posibilidades. Y bueno, y ahí hablas un punto muy interesante de quién te autoriza, ¿no? ¿Quién te da esa facultad? Pues hemos visto que ahorita hay instituciones que se autodenominan como los que tienen el conocimiento o el poder de conocimiento y se formalizan como estandarizaciones, que dicen, pues nosotros normalizamos y estipulamos que este es el conocimiento real, este es el manual que se debe utilizar, porque aquí está toda la verdad con el que se va a proceder para realizar cierto, no sé, una orden jurídica, un proceso quirúrgico, un proceso académico, no lo sé, pero ya viene delimitado. Y dices tú, pero no faltó a discusión de la sociedad, de otras personas, de otras personas que tienen otros conocimientos, otras áreas de saber, ¿no? Lo imponen y te lo dan a ella como una norma. Entonces, eso se dogmatiza y pues entonces vemos que eso es una que niega la posibilidad del conocimiento, ¿verdad? Entonces, por un lado está el dogmatismo y por otro lado también está el escepticismo. Ahora, los dogmáticos creen que sí se puede llegar a conocer algo con verdad o algo con certeza, o que si esto es la verdad, y ahí está. Por otro lado está el escepticismo o la persona escéptica que niega rotundamente que algo se puede llegar a conocer con total certeza. Ahora, ¿qué piensas tú acerca de esas personas que tienen esa concepción? Nada más déjame aclarar algo sobre el dogmatismo, porque pareciera que como que si nada más hablé o hablamos acerca de la cuestión ideológica, pero a muchos científicos son dogmáticos. Es más, cuando el científico cree que la única explicación del conocimiento es su comprobación, ya es dogmático. Claro. Porque entonces también le está cerrando la puerta a más posibilidad a la parte de la evolución o del desarrollo o de la búsqueda de mayor conocimiento. De hecho, él puede decir, pues yo ya descubrí la radio, ¿no? Es que eran los 40, ¿no? Pero después a finales de los 50, a principios de los 60, que ya tenemos la televisión y luego inmediatamente la televisión a colores, y hoy que la televisión ya es obsoleta. O sea, ahorita si no tienes ya no vendemos televisiones, ya vendemos pantallas planas. Entonces, no, y vamos a brincar a lentes y aquí vamos a estar viendo la tele en los anteojos, ¿no? Entonces, realmente el científico también puede ser dogmático. En el momento que se cierra o la suma de lo que sabe lo reduce al conocimiento pleno de las cosas. Y ya regresando a la cuestión del escepticismo, híjole, creo que vivir en el escepticismo es una parte de un proceso del conocimiento. Es como si tengo esta pared que está cuadrada, más o menos cuadrada, ¿no? O esta ventanita donde está la persiana que está rectangular. Entonces tú dices, oye, ya no quiero esto cuadrado, ni esto rectangular, lo quiero hacer esto cuadrado y esto lo quiero hacer redondo. Entonces, parte del escepticismo es porque creo que el escepticismo solo es transitorio, es estar en algo que sé y dudar de eso que sé para buscar algo nuevo para saber. Vuelvo al ejemplo. Entonces, quiero hacer este cuadro circular, entonces lo tengo que destruir como cuadro. Tengo que destruir sus ángulos. Y llega un momento en que ni es cuadrado ni es redondo. Es un momento que podríamos decir que es el concepto de revolución y que muchas veces políticamente, como lo que está pasando en México en este momento, ¿no? La gente dice, pero no hay certeza de lo que está pasando. Es que no hay claridad. Claro, si estamos cambiando, y no estoy defendiendo al gobierno, solamente estoy tratando de que se note que en este momento estamos viviendo un proceso transitorio, dejando el viejo régimen para entrar a un nuevo régimen. El proceso entre uno y otro se llama adolescencia. Adoleces de una claridad, adoleces de una confusión, y a mí me parece brincar de un conocimiento a otro nuevo conocimiento, el proceso de eso hay un escepticismo, hay demasiada duda, hay demasiada falta de comprobación, pero hay una búsqueda. Entonces, cuando hagamos esto y le demos un marco redondo, aunque no estén todos rellenos los ángulos, tú ya vas a tener, ya entiendo para dónde vamos. Y empiezo a comprender. El asunto aquí es que el escepticismo no se puede convertir, por lo menos desde mi interpretación de la vida, en todo dudarlo. Porque entonces pareciera que tu vida vive en un caos constante, en la crisis del saber o del conocer, de vivir en lo aprendido y lo de desaprender para aprender una cosa nueva.
Entonces, para mí, el escepticismo nos sirve y es un elemento válido para eso, transitorio. Dudo de lo que sé, no para tener una postura de juzgar, ah, tú crees todo lo que te dicen, sino crear la duda para poder obtener un conocimiento. Sí, espléndido. Eso sería lo conveniente en las personas que son escépticas e incluso invitar a que todos seamos escépticos. Que si bien lo que estamos diciendo ahorita también para las personas que creen esa actitud de ser escépticos ante lo que estamos diciendo, para que eso los lleve a investigar por sí solos. Porque sí hay personas que se quedan en el concepto escépticos sin salir de ahí mismo. O sea, de negar todo, de dudar todo, pero que no dan un paso más allá, porque es muy cómodo. El escéptico puede ser muy cómodo. ¿Para qué le voy a buscar si no existe? No hay posibilidad. No voy a llegar a ningún lado. Entonces, es imposible llegar a conocer algo con certeza. Entonces, no lo hago y me quedo sentado, pues es muy cómodo. Pero el escepticismo tiene una parte fundamental que acabas de mencionar, que es la duda. Y la duda, pues, lleva a razonar, te lleva a cuestionar. Y ya cuando cuestionas, pues ya te incita a la búsqueda. Y eso es lo interesante. Y volviendo un poquito a lo del dogmatismo que tú decías, pues nada más para también matizar ese concepto, esa descripción que tú hacías. Hay dogma en la ciencia, hay dogma en la religión, hay dogma en la familia, hay dogma en la escuela o en las instituciones académicas, hay dogma en las empresas, en la política, hay dogma en la política. En casi todos los aspectos de nuestra vida hay dogmas y nosotros mismos tenemos nuestros propios dogmas. Y esos dogmas son los que a veces no nos dejan crecer o evolucionar. Y muchas veces estamos parados en el otro ámbito del escepticismo. Tampoco, si no tenemos la duda, si no nos lleva a la duda, pues no vamos a evolucionar. Entonces, lo interesante de esto es que el ser escéptico es muy, muy importante siempre y cuando nos lleve a investigar para aclarar esa duda. Pero ojo, una vez que se aclara esa duda, porque yo tenía una duda respecto a una transición, a un cambio o algo que no me estaba cuadrando, leo, clarifico mis ideas, me llego a otro estado mental de conocimiento, pero por el momento, pero para mañana quizá pueda venir otra información, otros nuevos procedimientos y hay un desequilibrio cognitivo, un desajuste de lo que habla Jean Piaget, ¿no? Sí. Un desequilibrio y bueno, entonces el ser humano se ve en la necesidad de estar otra vez en el estado de el escepticismo y va ahí otra vez a dudar y a investigar para buscar el homeostasis, el equilibrio y otra vez. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? De que estás siempre creciendo, llegas a un estado en la verdad, luego te llega información o datos, experiencias que te mueven ese estado, que te mueven con la finalidad de transicionar y de cambiar. Y entonces, pues eso es lo interesante del aprendizaje, que es evolutivo. Y no quedarnos con el dogma, porque con el dogma diríamos, ahí se acabó todo y esta es la verdad absoluta. Y cuando en realidad el aprendizaje, pues es una espiral constante. Entonces, por lo tanto, o por lo pronto, hemos ahorita hasta hablado de dos posibilidades del conocimiento, dos corrientes del pensamiento epistemológico, que es el dogmatismo y es el escepticismo. Pero también hay otra corriente más que igual la pudiéramos, hay muchas más, no nos va a dar tiempo de platicarlas, pero pudiéramos hablar un poquito del empirismo, que también eso está muy interesante. ¿Te acuerdas la primera vez que tocamos la guitarra? Sí, juntos, sí, me acuerdo. Y que yo te decía, ¿cómo aprendiste a tocar la guitarra? ¿No? Ajá. Pues en realidad yo me acuerdo que a mi papá y me gusta la música, yo no puedo decir que toco la guitarra, realmente no toco ningún instrumento de manera ni empírica ni científica. O sea, me gusta, pero no, realmente no te puedo seguir. Y ya siguiéndote, o sea, viéndote, ya me parece que empiezo a tener un aprendizaje empírico, un conocimiento empírico. Pero si tú me pones una partitura, no, pues... No la sabes leer. No, ¿cómo? No sé ni... O sea, sé que son símbolos musicales, o sea, que son tonos musicales y que me está describiendo algo, pero eso ya es ciencia. Claro. O sea, ya la partitura ya me está hablando de un significado científico. Entonces, pero si yo aprendí viendo o rascándole a la guitarra, como decimos vulgarmente, o rascándole, pues entonces yo tengo un conocimiento empírico. Tú no me lo enseñaste, estoy viviéndolo a través de la experiencia, a través de los sentidos, no a través de la lectura de una partitura. Entonces creo que para mí sería muy fácil explicar desde este punto de vista el empirismo, pues, viviendo desde una experiencia, desde la visión, desde el oído musical,
y siguiéndote, ¿no? Y yo te decía, yo te sigo, yo te sigo. Sí, exacto. Bueno, eso es lo esencial o la parte como central del empirismo, porque para los empiristas, porque estamos hablando de las diferentes doctrinas o corrientes de pensamiento, los empiristas creen con total certeza, ahora sí ellos estaban en esa, podríamos decir hasta dogmáticos, ¿no? Sí, 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 dogmáticos, aunque sí, sí, sí. aunque sean empiristas, pero eran dogmáticos al decir que el conocimiento solo se adquiere a través de los sentidos, es decir, a través de lo que percibamos con nuestros 5 sentidos, o a aquellas personas que carecen de 1 o 2 sentidos, pues de sus 3 o 4 sentidos. Es decir, todo lo que entra a mi cerebro ha de haber pasado por una de las 5 vías sensoriales: el tacto, la audición, el olfato, el gusto o la vista. Y, y esto es lo que decía, por ejemplo, si no mal recuerdo, John Locke decía que, no sé si era él o Immanuel Kant, que decían que el cerebro estaba como una tábula rasa, ¿no? Como una pizarra en blanco cuando el profesor, antes de que el profesor entrara a dar clases, que así venía el ser humano. ¿Vale? Rousseau. No, no lo dijo Rousseau. ¿No? Rousseau no. No sé, creo que John Locke o Immanuel Kant, uno de ellos dos. Entonces ellos aseveraban que cuando nacías venías cero información. Tu mente venía en blanco, tu cerebro venía en blanco, entonces todo lo que tú podías tener como supuestamente conocimiento, que es información y datos, pues es que tú lo obtuviste viendo por alguien más, escuchando, ¿sí? Tocando, sintiendo, oliendo o degustando. Y entonces ahí vemos donde vemos que muchas personas tienen la costumbre de sembrar plantas según la posición de la luna. Y bueno, y tú preguntas, bueno, ¿y cómo, por qué crees tú que lo haces o por qué siempre de esa manera? Bueno, pues porque así lo hacían mis antepasados, así lo hacían mi mamá, mi abuelo, mis abuelos. Y lo llevan arrastrando, ¿no? Pero eso es un conocimiento empírico porque lo vieron y dio resultado. Y bueno, y la ciencia aún no lo toma como válido, sino que esos hechos los somete a una comprobación, a una demostración y a verificación reiteradamente para ver si es un conocimiento fiable o válido. Pero volvemos a lo mismo, los empiristas están en la postura de que ese es el conocimiento y de que solo así se puede llegar a obtener el conocimiento. Es decir, si no lo viste, si no lo escuchaste, si no pasó por alguna de tus 5 vías sensoriales, no es conocimiento. Sí, la cosa que con lo peligroso con los empiristas es que no crean filtros. Así es. Entonces, como un animalito. O sea, si me dolió, grito. Y si me dio coraje, sí, te parto tu mandarina, ¿no? Sí. O tu paternalista o lo que sea, ¿no? O sea, yo voy a reaccionar porque vivo desde los sentidos. Entonces me parece, pues no puedo decir que malo, hay en ocasiones que les digo a veces a los chicos, te subes al Uber, al taxi o no sé, al Didi o lo que sea, o Gol, y te subes y la persona que va manejando el taxi pues te empieza a agarrar la pierna. Y pues te incomoda, te da coraje, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor algunos no, pero entonces, pues te molesta y le quitas la mano y le gritas y te enojas. Entonces, esa emoción, ese sentimiento a priori, pues te hace tener una reacción y te enojas. Y el enojo es válido, porque el enojo está estableciéndote un límite con la otra persona. Es una reacción 100% innata, o sea, visceral. Y tú dices, oye, pero razona, es malo enojarse, pero ¿por qué te enojas? El que se enoja pierde, tiene 2 trabajos. Entonces nos han estigmatizado tanto ese concepto de miedo, perdón, de enojo, bueno, también del miedo, pero de enojo, de que no te permiten enojarte. O sea, ese sentimiento empírico a priori que tienes, esa reacción instantánea por el sentimiento que tienes, por la percepción de la agresión o la violencia de la otra persona contigo, te hace que te enojes. ¡Válido! Enójate, porque el enojo te va a establecer un límite con la otra persona. Le vas a poner un alto. O ya estuvo bueno con tu bullying, ¿no? Ya estuvo bueno con la carrilla. Entonces, creo que las emociones que no se filtran son emociones empíricas. Y en algunos momentos de la vida y en algunas circunstancias tenemos que darles un valor como el enamorarte a la primera vista, como permitirte
decir, ¡ay, qué rico! La sorpresa, la admiración, todas estas cosas que ahorita ya las hemos perdido, ¿no? El Correcto. sentido de zorra, aprendizaje que le llaman, veo la planta y digo, qué hermoso verde, ¿no? Verde será, sácala, no me refiero a la planta. Sí, ¿no? sí. No, entonces dices, es admirar la belleza natural por mi percepción, es bueno, pero pararme en que todo lo interprete, otro error que es peligroso con la cuestión de lo empírico es, yo digo las cosas con toda claridad, ¿eh? Yo digo, a mí no me importa si la gente se ofende o no, Totalmente. porque no tengo cordura, porque no mido, porque no filtro, porque como un animalito, al primer sentimiento, a primera percepción, la emoción que genera es la reacción que voy a tener. Entonces creo que es comprender este elemento de conocimiento demanda un autoconocimiento. Esto me da coraje, pero no debo de manifestarlo ahorita. No es el momento de manifestar no, es que eso no es sincero. No, sincero tiene que ver con ser transparente. ¿Me permites hacer una analogía de lo que es sincero? Los antiguos griegos eran muy buenos para esculpir, para la escultura. Entonces tenían sus cinceles de diferentes medidas, tamaños, para ciertas precisiones y tenían sus martillos también de diferentes pesos para que la silueta de la estatua quedara perfecta. Pero si en algún momento ellos le daban un cincelazo de más a la piedra, entonces le hacía un pequeño puro. Pero tenían que vender la escultura porque tenían 6 meses haciéndola. Pero ya le hicieron parecía que le habían sacado un barro, una espinilla, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacían? Le ponían cera. Entonces, los que compraban las estatuas querían siempre que se vendieran a la luz del sol. Porque entonces llegaban y decían, mira, aquí está la estatua, no sé, de Platón o Aristóteles. Y ellos decían, ¿sin cera? Sí, es sincera. Sincera. Sí, que no tenía cera, literalmente. O sea, que no era falsa, que no tenía un error del escultor, que era perfecta, que se habían usado las medidas y las presiones y los pesos correctos para hacerlo. Entonces, esta parte de ser sincero significa que no tengas cera, que no tienes apariencia, pero no significa que seas de arranque. Y eso lo hemos confundido muy fácilmente. Ser sincero con no tener filtros y arrancar como una vil bestia. Correcto. Esto es la posibilidad del conocimiento también dentro de lo que es la corriente de pensamiento empírico, que nos dice que también eso que tú sientes es una forma de tu conocimiento, es de tu autoconocimiento. Entonces nosotros como seres humanos podemos decir, bueno, es que yo lo que conozco, lo que sé, porque lo he visto, lo he escuchado, lo he aprendido y porque así es, ¿no? Pero también habría que hacer ese filtro, como dices tú, realmente lo que tú sabes, supuestamente sabes, lo que conoces o lo que tienes de información, ¿es porque realmente lo has escuchado, lo has visto, o será porque lo has aprendido de otra manera y no te has dado cuenta? Porque solemos decir también, porque pues yo soy así, o lo traigo así porque pues así eran mis abuelos, vienen en mis genes. Pero ¿quién te garantiza a ti que realmente tengas esa habilidad o ese conocimiento, o esa destreza o esa información solo porque viene en tus genes, en tu ADN? Entonces, muchas veces no somos conscientes de cómo adquirimos la información, de cómo adquirimos los datos, de cómo adquirimos el conocimiento. Si lo hacemos por alguna vía consciente o si lo hacemos de una vía a lo mejor de manera inconsciente. Y de aquí ya estaríamos hablando de otros tipos de conocimientos, ¿no? Como el conocimiento vulgar o el conocimiento popular, como se le llama también, ¿no? Que llega pues y no lo reflexionamos, no lo meditamos, entra, no lo filtramos y luego lo estamos hablando como loros, ¿no? Repitiendo lo que alguien más dijo y ya creemos saber, ¿no? Pero realmente eso no es un conocimiento. Como podríamos decir, como para cerrar esta charla, porque vamos a hacer otra parte en la que vamos a hablar de los otros tipos de conocimiento, el racionalismo, el realismo, el subjetivismo y el criticismo, idealismo y el cientificismo. Pudiéramos hablar más de eso, pero hoy, para cerrar esta charla,
entender que el conocimiento es ya más la aplicación, es la traducción, Correcto. el aprendizaje que ya se demuestra en una conducta, en algo que tú lo puedas aplicar. Entonces, porque podemos tener información, podemos tener muchos datos, pero ¿realmente lo conoces? Entonces, conocer ya sería la parte de la aplicación, la parte que se traduce como el ejercicio, como decimos en la escuela, no, ahora vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer una práctica y vamos a ver si realmente los datos que recibieron ya los manejan y se traduce en una conducta. Correcto. Creo que la parte del conocimiento es la praxis. Si yo no logro implementar, si no llego, todas las corrientes de pensamientos deben de tener un verbo. Y el verbo siempre es acción. Acción. El verbo siempre es la realización de algo. Entonces, si no va a cambiar mi pensamiento, no va a cambiar mi acción, no va a cambiar mi conducta. Son 3 pasos. Sí. O sea, lo recibo como conocimiento, ya sea como información o datos, lo convierto en conocimiento, el conocimiento lo convierto en acción y la acción la convierto en conducta. Entonces, ¿cómo llevo eso a la práctica? ¿De qué me sirve para implementarlo? Y creo que pararnos en los sismos es muy riesgoso. Me gustan más las DAT, ¿no? Las DAT me gustan más, no es lo mismo que les decía en alguna ocasión, no es lo mismo pensar en sociedad que en socialismo, pero los sismos siempre tienen una tendencia absolutista, dogmática, totalitarista. Entonces hay que ser un poco flexibles a la hora de la implementación de las cosas. Y si me permites que al final voy a concluir con esto, siempre que hablemos de los conocimientos es, ten todos los conocimientos a la mano, es como un fruto, como una canasta de fruta. Cómete la fruta que necesites en el momento. Usa el conocimiento preciso. Imagínate el bagaje que tienes que tener para decir, ahorita necesito ser absolutista, ahorita necesito ser totalitarista, o necesito ser a priorista, o necesito ser subjetivo, o necesito ser racional, escéptico. O sea, ¿qué necesito para este momento? Eso es acción. Y esa es la implementación que creo que nos hace falta cómo reaccionar. La gente dice, ay, que tú eres muy variable. Ahorita dices una cosa y dices otra. No es que ni que sea relativista, ni el relativismo, sino realmente lo pragmático, lo utilitario, o si no caeríamos en el pragmatismo, ¿no? Sí. Pero es lo que necesito en el momento, esa es la filosofía o la corriente de pensamiento que voy a traer para la práctica. Para beneficiar el momento, la acción, y más si es colectiva, ¿no? Correcto. Entonces, pues este sería mi punto, y gracias, sí, por pues gracias a ti por compartir eso también. Y para cerrar también un comentario, me gustaría decir que de nada sirve leer muchos libros, tener mucho bagaje, mucha información, porque yo conozco muchas personas que han leído mucho, pero si no llevamos esto a la práctica. Pero para llevar a la práctica la información, los datos, me gustó mucho lo que dices, voy a recalcar o matizar en lo que dijiste. Los cambios o las conductas en el exterior primero se deben reflejar en el pensamiento. O sea, quiere decir que para que haya un resultado viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. En cuanto cambiemos nuestros pensamientos, se modificarán nuestras acciones por, ¿cómo dice? Por sinergia, por un proceso inherente, una simbiosis inherente, ¿no? Entonces, invitarlos a que la información que nos llega, los datos que tenemos, o nosotros lo que estamos hablando, duden de ello, que sean escépticos, que los lleve a investigar otras fuentes, que contradigan, que hagan una forma de dialéctica, pero que también se refleje en nuestros comportamientos, lo que nosotros absorbemos como información. Bueno, claro que no todo nos va a ser útil, ¿no? Hay que filtrar cierta información, pero de una manera para que se traduzca en conocimiento, en aprendizaje, es llevarlo a la práctica. Y si no hay praxis, y si no hay este elemento de la aplicación, pues entonces de nada sirve. Con eso queremos concluir esta charla y pues agradecerte, Genaro, por esta... Al contrario, gracias por esta plática, por esta charla, y también a ustedes, amigos. Saludos, amigos, amigas. Por vernos. Saludos gracias y hasta la próxima emisión.